Comenzamos un nuevo programa de emprendimientos que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. De las notas realizadas en las 13ª jornadas de arroz que se llevaron a cabo en la Sociedad Rural de Corrientes, nos quedaba pendiente una nota con el ingeniero agrónomo Jorge Vara, que es ministro de la Producción de la provincia de Corrientes. Habíamos dejado pendiente esta nota porque nos pareció importante esperar las soluciones que deberían haber sido implementadas por el gobierno nacional para solucionar los graves inconvenientes que tienen los productores arroceros para realizar sus exportaciones. Una de las soluciones era la autorización para exportar a Venezuela, ya que este país necesita imperiosamente el arroz y Argentina adeuda petróleo enviado hace varios años atrás. Pareciera que este Ministerio de Economía carece en la capacidad de gestión o bien existen otra intencionalidad que nosotros desconocemos. ¿Por qué Argentina no puede exportar arroz? Primero, por el valor del dólar, ya que está desfasado con el valor del dólar de los países compradores. Segundo, las retenciones tampoco ayudan. Tercero, la logística para enviar a puerto es enorme. Como pasa con otras economías regionales, los gastos de transporte se llevan gran parte del fruto de la cosecha y a esto hay que sumarle los exorbitantes gastos que se tienen por los movimientos en el puerto. Debido a estas inacciones del gobierno nacional, la producción de arroz en Argentina será como mínimo en la próxima campaña un 30% o menos. Debido a las futuras condiciones climáticas que prácticamente ya se están conociendo, se están viendo, que es el tema del Niño, se ha terminado la siembra. Se sembró porque los productores apostaron a un cambio de gobierno y a un cambio de las políticas económicas. Esto nos decía el ingeniero agrónomo Jorge Vara los primeros días del mes de agosto, donde todavía existía la esperanza de acomodar la situación de los pequeños productores arroceros. El primer semestre concretamente cerramos con un poco menos del 70, casi el 70% de caída en las exportaciones respecto del 2014, respecto del primer semestre del 2014. Esperamos un segundo semestre un poco mejor. Ya se están destrabando algunos negocios que no estarían para regularizar la situación del atraso en la comercialización, pero podría aflojar un poco la cuestión. Pero el primer semestre, el periodo de comercialización que arranca de febrero a junio, dentro del primer semestre realmente ha sido muy mala, con fuertes caídas en las exportaciones. Eso es lo que ha sucedido, además de los valores inferiores a los del año pasado, por supuesto. ¿Qué es lo que hace falta para mejorar esta economía? No tienen el problema de la lechería, que tienen problema con la industria que les regula el precio. Pareciera que en la cadena del arroz están más o menos bien repartidos los valores. ¿Qué es lo que hace falta para que mejore la situación del arroz? No me diga ir a vivir a Paraguay o a Brasil, porque Argentina, ¿qué necesita? Sí, bueno, ir a vivir a Paraguay seguro, o a producir a Paraguay seguro. Hoy Paraguay en Latinoamérica es el que más ha venido creciendo en arroz y es el menor costo por unidad producida, por tonelada producida en Latinoamérica. Pero bueno, ya que usted lo mencionó, digo porque a veces puede servir para definir las reglas de juego. Concretamente es totalmente diferente la situación al de la lechería, eso es otra cuestión. No es un problema tanto de regulación, si bien hay algunos problemas en las trabas para exportar, hay trabas, como todas las cosas, hay trabas para importar y para exportar, hay algunas trabas, pero no hay un sistema regulatorio como puede haber en la carne, como puede haber en el trigo, en la leche, que son productos muy sensibles al consumo de los argentinos, el arroz no tanto, es decir, culturalmente la Argentina no consume mucho arroz, consume 5 veces menos arroz per cápita por habitante que trigo, por ejemplo, que harina de trigo. O sea que no pasa el problema por ahí. El problema pasa que es un fuerte perfil exportador. Argentina exporta un 65% de lo que produce. Los números para la exportación, un poco por la caída de precios, por el deterioro en el tipo de cambio y sobre todo por la devaluación en Brasil, que también ha profundizado un mayor potencia el problema del atraso cambiario de nuestro peso, a su vez la devaluación fuerte de Brasil del 40% los últimos 12 meses, siendo Brasil que era en los últimos años, estaba entre los principales compradores de Argentina, no el único, pero entre los principales. Eso hace que no se pudieron concretar, inclusive hubieron presentaciones
a licitaciones internacionales para venta y las licitaciones no se pudieron ganar por los valores cotizados, después se fueron bajando esos valores. Ahora recientemente se ganaron algunas a Irak, pero las exportaciones han estado bastante complicadas. ¿Qué pasa? Ese excedente de exportación, esos 2/3 que normalmente exportan, no exportarlo, empiezan a abarrotar el mercado interno. Y la demanda es inelástica, entonces la caída de las exportaciones, a su vez teniendo en cuenta que la demanda de arroz es inelástica en la Argentina, por más que usted baje el precio del arroz, y de hecho tendría que estar bajando, por más que lo venda más barato, no va a comer más arroz el argentino. Es diferente si usted baja la carne, o baja la frutilla, o baja por ahí frutas o hortalizas, y baja el precio del queso y automáticamente se dispara el consumo de queso, ¿no es cierto? Por más que usted baje el arroz, el consumo de arroz no se dispara, siempre es el mismo. 7 kilos, 8 kilos por habitante por año de arroz blanco, y nada más, no importa el precio. Entonces eso es lo que técnicamente se llama demanda inelástica. El saldo exportable se va sobre el mercado, va a rotar y entonces se compra a cualquier precio. Lamentablemente ni siquiera se refleja en precio de góndola. Hace pocos días yo realicé una nota a Santa Fe a un arrocero colombiano y él me decía que el problema que tenían es que no podían guardarlo y empezaban a probar con secaderos para distintas asociaciones, porque sí el consumo de ellos es muy importante, entonces secándolo y guardándolo podían mantener el precio y sabían que lo podían vender dentro del mercado y ellos están importando arroz desde Estados Unidos. Argentina no tiene esas ventajas. No, primero que Argentina se seca todo el arroz, no tiene nada que ver con el tema colombiano. Colombiano se caracteriza por tener productores muy chiquitos. Los productores colombianos son productores de 1 hectárea, de 2, 3, 4 hectáreas. La explotación media en la Argentina está en el orden de las 250, 300 hectáreas. En la provincia de Corrientes está en el orden de las 750 hectáreas por productor. Solamente 130 productores, 120 productores tienen más de 100.000 hectáreas. Todo con equipamiento de secadero. Acá se seca todo el arroz, se lo almacena. Guardamos en silobolsa, que en Colombia no se usa. Acá tenemos silobolsa para guardar arroz. Antes se empezó guardando maíz y otros productos, después finalmente trigo, soja y hoy también arroz cáscara. Me refiero no a arroz blanco, a arroz cáscara, materia prima se guarda en silo bolsa. Tenemos planta de silo, la provincia tiene capacidad de almacenamiento para guardar toda su cosecha, tiene capacidad de secado para secar toda su cosecha y un poco más. Y tiene capacidad de elaboración para la totalidad de su cosecha. No es un problema estructural, es un problema de valores y de precio. Arroz cáscara mandan a Cuba. Arroz cáscara mandamos el 26 de marzo, salió el último barco, nunca salió más nada. ¿Y Venezuela? Venezuela nada, en lo que va de este año nada. El año pasado se exportó algo, este año nada. ¿Es un problema de precio? Retomar. Con Venezuela no es tanto un problema de precio, es un problema de pago. Con Cuba tampoco es fácil. Acuérdese que con Cuba, el Banco Central de Argentina no acepta cartas de crédito cubanas. A pesar de la buena relación entre los gobiernos, por la deuda de la época del año 70, que Cuba tiene una deuda con Argentina, o sea que ahí también generan problemas. Es más fácil venderle arroz a Cuba para los americanos que para nosotros. Aún con el bloqueo Estados Unidos le vendía arroz y a nosotros resulta más fácil. Pero salió un barco de 30.000 toneladas de blanco el 26 de marzo exactamente. Lo tengo bien registrado la fecha. Nunca más salió un barco con carga completa, me refiero. Salen barcos con container, 10, 15, 20 containers, pero no con carga completa. Ahora recién está saliendo uno para Irak, de las licitaciones que se ganaron. 4 barcos de 30.000 toneladas de arroz blanco. Que eso viene a regularizar un poco, tal vez, la estadística del segundo semestre. Esperemos que se continúen enganchando. Pero un problema es que se produce mucho para exportar. En este caso no fue tanto por restricciones para exportar o por regulación, sino porque los valores no daban para competir. Y si dejamos de ser competitivos, por lo menos en muchos de los mercados. Brasil cerrar totalmente las exportaciones, no es que las haya cerrado, sino que los números no cierran con Brasil, porque contra semejante devaluación y con la apreciación del peso por un lado y la devaluación de Brasil hace que si contra el dólar estamos apreciados, no se imagina lo que es la apreciación contra el real. Si Brasil prácticamente en lo que va de que empezó la cosecha en febrero a la fecha no se mandó casi nada. A principios de agosto todavía los pequeños productores tenían la esperanza de que el gobierno nacional gestionara algunas de las posibles soluciones que se presentaron desde la provincia de Corrientes. Pero pareciera que este gobierno no se acuerda de los pequeños productores y tampoco de la ayuda que le dio Venezuela cuando necesitábamos combustible. ¿O acaso, uno no lo sabe, pero existirán otros intereses para no implementar estas soluciones que le hacían falta a los arroceros y a otras industrias en la República Argentina, como una industria aquí en el norte de la provincia de Santa Fe,
que tiene productos para exportar a Venezuela y tampoco se hacen los convenios con el Aladi. Así continuaba la nota. A no ser que ocurra un milagro, va a haber que esperar al próximo gobierno. ¿Qué necesitan del próximo gobierno para acomodar un poco la situación? Varias cuestiones. Yo creo que algunos de los candidatos, y no entrar a politizar y hacer especulaciones electoralistas, pero algunos de los candidatos están fijando posiciones que para muchas de las cadenas de economía regionales serían soluciones. Por ejemplo, la quita de retenciones para las cadenas. Esos negocios de Venezuela que usted menciona tiene un 10% de retención, no es la de la soja, tampoco la del trigo o el maíz, pero un 10% de alguna manera puede mejorar. Mejora pero no soluciona. No es la solución total hoy, tal vez un tiempo atrás con ese 10% de retenciones ya hubiera sido suficiente. Hoy el nivel de atraso cambiario es tal que ya con 10% no lo acomoda. Pero de todas maneras sería un avance en las mejoras. Luego vienen otras cuestiones en cuanto a sacar las regulaciones, porque estamos teniendo problemas con productores chicos para exportar. Están exportando los grandes y los chicos tienen tanta dificultad en la burocracia, en los distintos organismos, en NASA, aduana, etcétera, etcétera, que están con problemas para exportar. No los grandes, pero sí los productores más chicos. Y que generalmente no hacen barco completo, pero sí exportan a frontera. Por ejemplo, exportan a Chile, exportan a Bolivia, y si Brasil se abre, en el segundo semestre probablemente se empiece a mandar algo a Brasil. Está habiendo mucho problema, hay muchos productores que están empezando a mandar mercadería a mercado interno, que nunca lo hacían, porque les está costando mucho exportar. En eso, muchos de los candidatos dejaron bien claro que van a sacar todo tipo de trabas y complejidad que hoy hay para exportar, seguramente para importar también. Y obviamente el otro tema delicadísimo es el tipo de cambio, ¿no es cierto? Hace falta un equilibrio. Sin ir más lejos, dentro y analizando este mismo gobierno, el 15 de enero del 2014 se hizo un pequeño, no tan pequeño, ¿no? Un ajuste medianamente importante, creo que del orden del 16, 17, 18% en el tipo de cambio. Yo le diría que la cosecha pasada fue bien comercializada. En el sector arrocero no hubo queja. Con esa evaluación fue aproximadamente el 15 de marzo, ¿no es cierto?, con ese ajuste. El tema es que no se sostuvo porque luego se volvió a congelar el tipo de cambio y la inflación siguió aumentando los costos. Eso duró más o menos, esa onda duró hasta el mes de septiembre. Octubre ya estuvimos otra vez con problemas de competitividad. Si bien acá en la provincia de Corrientes, por los programas que ustedes van realizando desde el Ministerio de la Producción, están dando energía eléctrica, con esta manera baja el costo. Están dando capacitación a los productores para que tengan mayor cantidad de quintales de cosecha. O sea, los costos, los productores están haciendo el esfuerzo de bajarlo, pero sin embargo no llegan a poder exportar. Algún financiamiento también a productores por debajo de las 600 hectáreas, algún financiamiento a tasas más o menos promocionales. También el gobierno ha montado algún fideicomiso a través del Instituto de Fomento Empresarial. ¿Y les queda resto como para darle ahora hasta la próxima campaña? Otra cosa, el arroz acá no paga el 1% de los contratos de compraventa, que en algunas provincias se paga, no paga ingresos brutos, está excepto toda la producción primaria de ingresos brutos en la provincia, y el impuesto inmobiliario rural no va a renta general, va a un fondo de desarrollo rural que a su vez va en obra para el beneficio de los productores. Lo que usted decía, la electrificación, nosotros acá pasamos, cuando asumimos hace 6 años, estábamos en el 5, 6, 7% de la superficie de los sistemas de riego electrificados. Hoy estamos ya alrededor casi llegando al 60%, 50 y pico por ciento, con un objetivo a 2 años, cuando concluyamos los 8 años de las dos gestiones, alcanzar el objetivo del 70%, y creo que vamos bien para alcanzarlo, lo cual trae competitividad. Tenemos algunos problemas de logística que están vinculados a la vinculación con el gobierno nacional, como por ejemplo la red mesopotámica del ferrocarril. Nosotros hemos perdido el ferrocarril allá por los años 90, queremos recuperar el ferrocarril para llegar con menores costos de flete a puertos del sur de Entre Ríos. Eso nos daría mayor competitividad también. Estamos planificando el mejoramiento de la hidrovía para con un puerto en la zona de la Valle, que serían los dos objetivos. Para otra zona de producción bajar por río, pero fundamentalmente lo del mesopotámico. Hay un buen plan del gobierno, creo, para ir mejorando el mesopotámico, pero no se está concretando, no está llegando a la zona nuestra. Nosotros tenemos muy claro los diagnósticos, un plan estratégico al respecto. Ahora, lo más importante es que la actividad sea rentable, y pasa por medidas macroeconómicas fundamentalmente, no tanto por las herramientas que nosotros tenemos a mano para hacer. De todas maneras, dentro de las herramientas que tenemos, venimos instrumentando. Además,
Lo importante es que venimos en un diálogo permanente con los sectores productivos, no solamente con el sector arrocero, con los ganaderos, con los citricultores, o sea que estamos conversando y escuchando permanentemente a los sectores, lo cual no quiere decir que no tengamos algunas diferencias, lo cual no quiere decir que hagamos todo lo que ellos nos estén pidiendo o lo que nos planteen. La cosa no es así. Eso tampoco funciona así, se discute, pero por lo menos se está conversando, se discute y se argumenta. Y le puedo asegurar que cuando se conversa en forma madura e inteligentemente, tampoco piden disparate y vienen con reclamos disparatados. Es decir, en el mismo proceso de discusión, en el mismo proceso de conversación, en el mismo proceso de negociación, va construyendo una cosa bastante más racional cuando se lo hace entre varios. Lo mismo que te pasa, supongo, cuando vas a Buenos Aires a plantear los problemas de producción de la provincia. Te escuchan, te aceptan, te prometen respuestas, hasta ahora no sé qué apareció. A veces sí, a veces no. Temas vinculados al sector arrocero prácticamente nada hemos podido hacer. Temas vinculados al sector en ganadería, en algunos programas del Bicentenario hemos podido hacer algo y sobre todo tuvimos muy buena época en la época de Domínguez, cuando Domínguez fue ministro, que coincidió esos 2 años de ministerio de Domínguez con los primeros 2 nuestros acá, en la primera gestión. Realmente eso quiero hacer un reconocimiento, hemos trabajado bastante bien, tal vez marcando algunas diferencias respecto siempre a otras provincias, pero hemos hecho algunas cosas después, se fue complicando más y actualmente tenemos un buen diálogo, coincidimos en muchos aspectos, pero no se resuelven las cosas en el nivel que corresponda. Yo creo que tampoco los temas que estamos planteando, la solución de los mismos están en ese ámbito, no están en el Minagri, digamos, las soluciones pasan por otro eje, ¿no? Sí, las soluciones pasan por políticas a largo plazo por parte del gobierno nacional. Sí, pero sobre todo en el área de economía y también en Casa Rosada, ¿no? Para ir redondeando un poco esta nota, Corrientes no solo arroz, Corrientes tiene un 45% de ganadería que venía a ser lo que cubre su Producto Bruto Interno, pero también tienen lo que es forestación y también otros desastres en el tema de citricultura y demás. Sí, son las principales cadenas, todas las tenemos, las principales 6 cadenas, que son las que mencionaba usted, sumándole la horticultura, que es muy importante también. Es muy importante la horticultura, es prácticamente genera el mismo producto que la citricultura. Y todo bajo cubierta. También, todo bajo cubierta, 100%, es decir, nuestra horticultura básicamente son morrones y tomates bajo cubierta. Después está campo también otras horticulturas que generalmente son más de consumo. Me estoy refiriendo a la producción que abastece el resto del país, ¿no es cierto? Es decir, en los meses de invierno e inicio de primavera, el Corrientes es el principal abastecedor de tomate y morrón en la Argentina. También tenemos té y hierba, ¿no? Sobre todo hierba con un volumen importante. Horticultura, citricultura, ganadería, forestal y arroz serían las 6 cadenas estratégicas básicas que tenemos. Después hay otras producciones, tenemos arándano y frutilla, fruta fina, están facturando en el orden de los 150 millones de pesos, ya son cadenas menores por supuesto, pero significativa la cantidad de trabajo que dan, arándano da mucho trabajo, frutilla también. Es importante la plata del Producto Bruto, pero generar trabajo también, la gente tiene que trabajar, no tiene que estar viviendo de planes, tiene que trabajar, hay que generar trabajo positivo, trabajo genuino. Así continuaba la nota con el ingeniero agrónomo Jorge Vara, ministro de la Producción de Corrientes. De esta manera conversábamos sobre los planes sociales. El plan estandarte que es la asignación universal, yo creo que ya en la Argentina nadie la discute. No sé que hay otra cantidad de alternativas y plan, es decir que por ahí el enfoque es otro, ¿no es cierto? Ahora, tampoco se pueden dejar el apoyo a la gente que está sin trabajo si usted no está generando trabajo, ¿no es cierto? Usted tiene que empezar a generar y simultáneamente ir transfiriendo gente de los planes a trabajo genuino. Y eso es lo que en general tratamos de hacer acá. Lamentablemente yo vi en Tucumán, en una cosecha de frutilla, de buenas a primeras largan los canastos, salen corriendo, ¿y qué pasó? Y cae el Ministerio de Trabajo a controlar lo que está trabajando. ¿Y por qué se van? Y porque si los encuentran trabajando, les sacan el plan que tienen. Sí, eso, algún problema por ahí tenemos en la zona hortícola nuestra, acá de La Valle, Santa Lucía, y también algo en la zona citrícola del macizo de la costa del Uruguay, ¿no? Pero se está trabajando en un proyecto de corresponsabilidad gremial.
con lo cual saldría el producto que sale a comercializarse afuera con un impuesto que forma un fondo y paga la corresponsabilidad. En yerba se lo instrumentó, pero tiene un sistema de comercialización que es más fácil la instrumentación de la corresponsabilidad gremial en yerba, y se lo hizo, y es positivo. Podría ser una solución. El costo final lo va a terminar pagando el consumidor, ¿no es cierto? Porque va a salir recargado con un impuesto adicional. Lo único que nosotros planteamos en el Consejo Federal Agropecuario siempre, y también en el Consejo Federal del Trabajo siempre se plantea que el tratamiento en los temas laborales que se le den a nuestra provincia sean los mismos que se le den a otras provincias que producen los mismos productos en la misma época. A ver si nos explicamos. Si van a atacar sobre los tomateros nuestros y los productores de morrones, es decir, que se haga lo mismo de la zona de competencia que la zona del NOA. O sea, ley pareja para todo. Eso es lo único. A partir de ahí, lo otro, guarda, no está tan mal, ¿eh? No está tan mal. Lo mismo el trabajo esclavo, el trabajo infantil, el blanqueo de la gente. Hay muy buenos proyectos, de algunos proyectos futuros. La Universidad de Bolonia en la Argentina tiene un proyecto muy interesante para nivelar la asimetría de desarrollo en distintas zonas. Por ejemplo, el tema de subsidio a los aportes. Es mejor subsidiar el aporte porque el trabajo va genuino y no estar repartiendo planes, y el efecto es el mismo, pero usted inserta a la gente laboralmente, no en cosas artificiales, sino en trabajo real y genuino. Hay propuestas interesantes, inteligentes, algunas que fueron implementadas en épocas más complicadas en Italia con mucho éxito, y que nosotros la venimos observando y estudiando. Hay alternativas. De todas maneras estamos en un momento de transición, veremos. Pero trabajando y pensando a largo plazo, que eso es lo importante. Ministro, para ir cerrando esta nota del tema de forestación, ¿qué le hace falta a Corrientes? Tiene mucha forestación, pero eso tiene que traer mayores dividendos para la provincia. Muchísimo más, muchísimo más. Podríamos estar triplicando el valor de nuestras forestaciones. Hoy se está aprovechando a 1/3 de como la capacidad ociosa. Nuestra tasa anual de crecimiento, estamos aprovechando 1/3 de la tasa anual de crecimiento normal de nuestros montes. 2/3 prácticamente se están desaprovechando. Hace falta más proceso, puede ir parte a convertirse en energía, parte del desarrollo de otra industria, que es lo que nosotros estamos trabajando. El tema pastera es otro de los grandes temas, eso hay que esperar a ver qué viene y volver a poner en la mesa de discusión. Ahí estamos pidiendo también una ley, hay un proyecto en la Cámara de presupuestos mínimos para la instalación de pasteras. Hace 31 años no se instala ninguna pastera en la Argentina. Un presupuesto mío que diga, en el caso de habilitarse, tiene que cumplir con tal requisito. ¿Por qué? Si se presenta un proyecto en Corrientes, tiene que ser lo mismo que uno en Misiones, lo mismo que uno en el NOA con la partida de bagazo de caña, o en la provincia de Santa Fe. Ley pareja para todos. Ley pareja para todo. Corrientes no está pidiendo tratamientos especiales, está pidiendo ley pareja para todo, y que tenga fuerza de ley. Nadie va a venir a invertir inversiones de más de 1.000 millones de dólares a este bendito país si no tiene seguridad jurídica, si no tiene república funcionando, institucionalidad, etcétera, etcétera. Queríamos mostrarle a ustedes un programa donde un ministro de producción que se propuso y está llevando un plan estratégico para toda la producción de la provincia de Corrientes, un ingeniero agrónomo que conoce y sabe dónde tiene que enfocar la energía para el mejor desarrollo productivo. Un ejemplo a seguir. Ojalá todas las provincias aquí en Argentina y algunos países de Latinoamérica cuenten en un futuro con dirigentes que no piensen solo en el voto, en intereses partidarios o en sí mismos, y sí lo hagan pensando en el bien común. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a volver a encontrar la semana próxima con más emprendimientos. ¿Por dónde? Por Agrotendencias TV, la televisión que siembra el continente. Este programa que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. Hasta la semana próxima, amigo emprendedor. Hasta la semana próxima, amigo del campo, amigo de la ciudad.